La clase esta corresponde a la letra P, la letra P de placer. Así que, como el placer ha sido uno de los primeros temas que abordó la filosofía históricamente, me place mucho, valga la redundancia, hablar justamente de ese tema, y nos podríamos preguntar, ¿para qué hablar de placer en tiempos aciagos? Justamente porque la vida la podemos pensar, metafóricamente obvio, como una moneda o medalla de dos fases o de dos caras. En una está el placer y en otra está el dolor o la tristeza. Y esa moneda está continuamente dando vueltas. Por momentos nos enfrentamos con el placer, por momentos nos enfrentamos con la tristeza, pero las cosas no son tan blanca o negra en la vida, como todos sabemos. También nos enfrentamos con los grises. Entonces, lo que han hecho los filósofos, lamentablemente lo tengo que decir en masculino, hubo algunas filósofas, ya la voy a explicar, pero muy pocas, por razones obvias, porque bueno, el paternalismo es tan viejo como la cultura, así que por ese motivo lo digo en masculino. Y los filósofos que se ocuparon del placer, como dije antes, han estado en el principio de nuestra historia. La filosofía tiene más de 2500 años, y después, en el siglo III a.C., fue el primer avance hacia el placer que hubo desde parte de esta teoría del concepto que es la filosofía, y después hubo que dar un salto sideral en el tiempo hasta llegar al siglo XVII con Spinoza, que también se ocupó del placer, y después otro salto ontológico en el tiempo hasta llegar al siglo XIX, y que con Nietzsche se rompen las compuertas de todos los temas que estuvieron prohibidos durante la oscura Edad Media. No creo realmente que haya sido oscura realmente la Edad Media respecto de la cultura, pero sí lo fue respecto de los deseos, del cuerpo, del placer justamente, y de todo lo que tiene que ver con los sentidos. Así que ese despertar o esa primavera de origen en que se comenzó hablando del amor, pensemos en el banquete de Platón, una de las primeras obras filosóficas fue sobre el amor justamente, y que, como dije antes, en el siglo III antes de Cristo se revive, o se hace más fuerte todavía con el hedonismo de Epicuro. Después tuvo que caer en las tinieblas de la religión católica, cuando la religión católica se hace fuerte, en el siglo V de nuestra era, y ahí fueron amordazadas las esperanzas, los deseos, todo lo que tiene que ver con los placeres de este mundo. No es casual que una de las instituciones que más años tiene en Occidente y que más ha hecho sufrir a los cuerpos, que es la religión cristiana, y la católica en especial, la cristiana en general, se hayan ocupado incluso de hacer desaparecer muchos de los textos de filosofía que hablaban sobre estos temas. Por ejemplo, ahora me recuerdo de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde el gran desaparecido en la biblioteca, en donde estaba el personaje principal, que vendría a ser un Borges eterno, había desaparecido el texto de Aristóteles sobre la risa. Es decir, que durante muchos siglos se nos impidió reír, se nos impidió gozar, se nos impidió el placer. Por eso estamos como esos chicos o esas personas que están muy reprimidas durante mucho tiempo, y el día que le largan las riendas se desespera y va con todo. Un poco lo que nos pasa a nosotros, nos empezó a ocurrir en el siglo XX, para el final del siglo XX, en la Argentina específicamente, a mediados de los 80, cuando tuvimos la suerte de que volviera la democracia,
Y bueno, y en muchas partes del mundo todavía, lamentablemente, la represión sigue. Así que en honor un poco de tanto sufrimiento que hemos tenido, tanta privación de placer, cuando me dieron a elegir tema para este hermoso ciclo, quise hablar sobre ello, no solamente porque el tema en sí me gusta, sino porque es un placer también hablar de placer, valga la redundancia. Entonces, como estoy haciendo como una especie de genealogía, para reafirmarla un poquito más, voy a leer 4 renglones, nada más que 4 renglones, pero sin decir de cuándo ni de dónde son. Así después podemos engancharlo mejor con lo que estaba diciendo antes. Te haré beber vino perfumado, un exquisito vino perfumado, el mosto de mis granadas. Bésame con tus besos en la boca. Más embriagante que el licor son tus amores. A la exuberancia de los carros de Faraón comparo tu belleza. Cuando descansas en tu lecho, mi nardo exhala su perfume. Reposa tu cabeza entre mis senos, que son como 2 cabritos gemelos pastando entre azucenas. Bueno, si tuviéramos más tiempo o estuviéramos en otra situación que no fuera tan de clase como la que estamos, podríamos hacer una adivinanza de dónde viene esto, pero de todos modos, quienes me están escuchando pueden hacer el juego y pensar de dónde viene este texto tan apasionado, tan erótico, tan placentero. De las Sagradas Escrituras, es un texto de la Biblia. Y dentro de la Biblia, del Cantar de los Cantares. Por supuesto yo entresaqué, pero hay cosas tan fuertes como estas y más fuertes también, que a pesar de lo metafórico, es claro de qué están hablando, ¿verdad? Este texto bíblico, el Cantar de los Cantares, se escribió más o menos hace 4000 años. Es decir, que ya el placer interesaba, siempre interesó, y también conceptualizarlo, porque bueno, interesó sentirlo, obvio, pero también conceptualizarlo. Pero resulta que tenemos pruebas de que muchos siglos antes ya había manifestaciones artísticas, porque de cierto modo lo que leí es artístico, ¿no es cierto?, por más que esté en un texto que pretende ser religioso. Y ahora me estoy refiriendo a la cultura hitita. En Turquía, en la capital de Turquía, donde está el Museo Arqueológico, hay un pene, perdónenme, pero lo voy a hacer con mis manos el tamaño, de este tamaño, de piedra y de este grosor, con forma que termina en pico. Ese es el primer objeto erótico que tiene registro de la historia, se supone que tiene 10.000 años más o menos, no se sabe exactamente, pero más o menos que tiene 10.000 años, y lo más emocionante de ese pene, que además, igual que los dildos actuales, tiene también dónde agarrarlo, es decir, que han tallado en la piedra para tener cómo agarrarlo, tanto sea para darle a otro como para recibir uno, ¿no es cierto? Aunque bueno, el tamaño realmente hace pensarlo 2 veces, ¿no? Entonces, justamente por el tamaño se pensó que podría ser un instrumento de tortura. Pero lo que da la pauta de que no era un instrumento de tortura, sino de placer, es que alrededor de ese pene de piedra está escrito el primer poema de amor del que tenemos noticias. Lo cuento y me emociono, porque parecería que es un invento moderno para dominarnos mejor, que como me decían a mí cuando era niña, que nací en la mitad del siglo pasado, de que no hay que entregarse si uno no está enamorado, y nos hicieron una ligazón tan grande entre el sexo y el amor, que bueno, no los jóvenes que me están escuchando, pero la gente de mi generación llegaba a sentir culpa de tener relaciones sexuales si realmente no estaba enamorado, ¿no es cierto?, o enamorada, por eso que nos decían. Y honestamente, en mi caso particular, hasta que pude presenciar esto, porque lo vi con mis propios ojos en Ankara, la capital de Turquía,
yo creía que era un invento de la religión católica, de la religión cristiana, el asunto de unir sexo con amor para obligarnos a que a lo que quiere la religión cristiana, ¿no es cierto? Bien machista, paternalista, por cierto, de que hay que tener una pareja única de una vez y para siempre y serle fiel, bueno, y todas estas cosas que hoy con el poliamor y todo lo que sabemos quedaron un poco de modé. Sin embargo, viene de la antigüedad, o sea que el placer del sexo por un lado y el placer del amor por otro, cuando están juntos se potencian de tal manera que a pesar de que sentimos placer por muchas cosas que hacemos en la vida, parecería que cuando decimos placer automáticamente pensamos en el placer sexual. Debe ser porque es uno de los placeres más intensos que tenemos y más breve también. Y hay una sabiduría en esa brevedad, porque por ejemplo, los griegos, para decir la palabra que nosotros decimos verdad, decían aletheia. Y aletheia no tiene traducción en el primer idioma que se tradujo el griego fue en latín. Y quien tradujo por primera vez fue Cicerón. Y Cicerón tenía muy buen manejo del griego, pero cuando llegó a esta palabra, encontró que en latín no había una palabra equivalente. Y entonces le puso la primera que encontró, o la que encontró más apta para aletheia, que es verdad. Ahora bien, para los latinos, igual que para nosotros, verdad es la correspondencia entre las palabras y las cosas. Por ejemplo, yo digo, este papel es blanco, pero lo digo entre comillas, para que se note que es una proposición. Comillas, este papel es blanco, cierro comillas. Sí y solo sí, este papel es blanco. A eso le decimos verdad nosotros, a la correspondencia entre las palabras y las cosas. Y parecería tan de sentido común que uno no se atreve a discutir eso, parece que es así realmente. Pero si nos paramos un poquito, ¿es así realmente? O sea, cuando yo digo blanco, ¿qué tiene que ver blanco con esto que vemos? Digo esto a propósito, ¿no? Con esto, para no poner palabras. Si realmente blanco estuviera unido a esta sensación, no habría idiomas. En todas partes del mundo se diría lo mismo. El solo hecho de que haya idiomas demuestra que la verdad es un invento. Es algo en que nos ponemos de acuerdo para poder vivir en sociedad. O sea, yo dije la verdad cuando dije que hoy a determinada hora iba a estar acá, casi no cumplo porque me olvidé algo, tuve que llegar muy a punto. Y las personas que se comprometieron a escuchar esta clase pública también. Entonces es muy útil desde el punto de vista social que se corresponda las palabras con los hechos. Pero se dan cuenta cómo rápidamente lo podemos deconstruir y nos damos cuenta de que es un convenio, es algo en que nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué tiene que ver con aletheia, que es lo que yo venía diciendo antes? Bueno, aletheia, ahora lo digo desde el punto de vista griego, quiere decir que algo deja caer sus velos para revelarse, para mostrarse. Aletheia es algo que se muestra. Es algo extraordinario que estaba tapado y que al descubrirse nos da una especie de epifanía, de placer, justamente del tema que nos convoca. ¿Y cuál es el beneficio de decir aletheia y no verdad? Porque lo contrario de verdad es falso. Desde el punto de vista psicológico decimos es la mentira, pero desde el punto de vista lógico, lo contrario de verdad es falso. Pero lo contrario de aletheia no es falso. Y vamos a dar un ejemplo. ¿Cuándo sentían aletheia los griegos clásicos y los arcaicos incluso? Cuando, por ejemplo, subían a la Acrópolis. Si nosotros el día de hoy, después de tantos miles de años, subimos a la Acrópolis y nos emocionamos con todo lo que le han robado, con todo lo que le han sacado, con todo lo que le han expoliado, y no teniendo ya creencia en esos dioses, pero igual nos perturba, ¿se imagina un griego del siglo V a.C., una griega, cuando subía a la Acrópolis, en la imagen del dios estaba el dios?
O sea que la aletheia que se le revelaba era doble, porque era la de sus creencias sumada a la belleza estética y a la belleza de la naturaleza. Ustedes vieron en el lugar que está la Acrópolis. Es decir, que aletheia es esa plenitud que me hace olvidar de todo lo demás. Lo contrario de aletheia no es lo falso, es el olvido. ¿Y qué nos pasa a nosotros, a nosotras, hombres y mujeres contemporáneos del tercer milenio? Yo creo que solamente en 2 oportunidades tenemos contacto con aletheia o llegamos a rozar algo parecido a lo que sentirían los griegos cuando se les revelaba aletheia. Una es el arte. O sea, cuando uno disfruta de una obra de arte, yo pienso en el cine porque es uno de los artes que más me gustan. Entonces, bueno, lamentablemente ahora no se puede entrar mucho, pero cuando uno entra a un cine y ve una buenísima película, mientras que a lo mejor antes de entrar tenía 1000 problemas, que no podía pagar el alquiler, que se había enojado con su pareja, que no le gustaba cómo estaba vestido o vestida, o sea, muchas cosas incómodas. Pero en la medida que la película se me empieza a revelar, o la obra de arte que cada cual piense le gusta más, es como que se empiezan a caer los velos y todos esos problemas, que no es que sean falsos, que están afuera, en la calle, en mi casa, en el trabajo, donde sea, quedaron velados, porque yo estoy viendo esta otra revelación, que es la verdad que se está manifestando con toda su brillantez y con toda su grandeza. Entonces, en este sentido, volvemos entonces a aletheia para ir revelando, en el poco tiempo del que disponemos, o develando, mejor dicho, sacando los velos, de esto a lo que llamamos placer y que sentimos en el cuerpo, que es lo único que tenemos. Hay una pregunta que suele hacerse por ahí, que es: ¿soy un cuerpo o tengo un cuerpo? ¿Qué contestaríamos a eso? ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Soy un cuerpo, sin lugar a dudas. Porque ¿con qué tengo? Si lo único que tengo es el cuerpo. ¿Qué tengo? Si esto desaparece, desaparezco. O sea que soy un cuerpo. Y este cuerpo es el que, lamentablemente, empezando con Platón, no con los cristianos, después los cristianos les vino fantástico para su teoría, es el que fue dividido entre cuerpo y alma. Y en esa división subsistimos todavía en el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, eso hace, o hizo, mejor dicho, que durante tantos siglos se reprimiera el placer. ¿Y por qué reprimir el placer? ¿Qué maldad hay en sufrir, en pasarla bien? Porque para tenerlos mejor ordenados y mejor controlados, no hay nada mejor que hacernos sentir culpa. En el siglo XVIII, por ejemplo, cuando empieza la Revolución Industrial y hacía falta mano de obra bien preparada y bien domesticada, pensemos en Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Todo el día apretando un tornillo, todo el día apretando un tornillo. Para tener gente así domesticada, había que empezar desde chiquito a prepararlos, ¿eh? Es como, qué sé yo, si querés ser bailarina clásica no puedes empezar a los 20 años, tenés que empezar de chiquitita, ¿no es cierto? Bueno, acá la dominación lo mismo. Entonces, ¿qué se comenzó? O sea, esta práctica que voy a decir ahora, también en la antigüedad se dijo, pero con otro sentido diferente al que se dijo en la modernidad, que es cuando precisaban mano de obra para las líneas de montaje. Entonces se empezó a decir que masturbarse era malo, que era malo masturbarse, o sea, que ese placer, sobre todo en la adolescencia, o sea, a toda edad nos masturbamos, si somos más o menos, con el perdón de la palabra, normales, pero mucho más en la adolescencia, cuando las hormonas están enloquecidas y, como todos sabemos, detrás de los pantalones, detrás de las polleras, detrás de las sotanas, brilla la llama del sexo. Eso es una realidad que, por más que se querido tapar, aletheia se revela igual ahí, ¿eh? Aletheia sale lo mismo, de abajo de donde salga, sale lo mismo. Pero, bueno, como dice una canción de Los Redondos, han muerto potros sin galopar. O sea que ha sido tan grande la represión que se le ha puesto al placer que hay personas que no llegan a sentirlo. Yo tengo el caso de una hermana mía que desgraciadamente falleció de COVID, que estuvo casada muchísimos años y nunca supo lo que era un orgasmo.
Y esto es por la fuerte religión católica que hemos tenido la desgracia de recibir, por ejemplo, en mi casa y en mi caso. Bien, entonces volvamos al hilo histórico de lo que estábamos viendo y entremos ahora a la diferenciación entre placer y otras palabras a las que solemos asociarlo. Solemos asociarlo con alegría, solemos asociarlo con felicidad. Y si se dan las tres cosas, bueno, es maravilloso, es la felicidad realmente, pero no necesariamente. Y todos, cuando yo diga esto, yo propongo un ejercicio personal. Cada uno piense si en algún momento de su vida no le ha pasado eso. Uno puede estar con un duelo muy grande, con un duelo que realmente te parece que te impide hasta disfrutar de lo que más te gusta en la vida. Y en el medio de ese duelo terrible, por ahí aparece una persona que hace años que no ves y que querés mucho y que tuvo la delicadeza de venir a verte porque sabe que estás mal. Entonces, eso no quiere decir que se te olvida el duelo, que se va, que es falso. Lo seguís teniendo, pero podés sentir placer por unos instantes. O sea que aún en la tristeza puede haber placer y necesitamos que lo haya. Ustedes vieron que es bastante, bueno, ahora desgraciadamente ya nos olvidamos cómo eran los velorios porque ni eso hacemos, pero era muy común, bueno, si en algún momento se vuelve a hacer, supongo que seguirá pasando, de que alguien se tentara de risa en un velorio. Vieron que eso suele ocurrir. Y eso es muy vitalizante, es una manera de reafirmar la vida. Yo estoy viva, o sea, la muerte es eso. ¿Qué me vienen a contar que hay vida después de la muerte? Es eso. Con el último suspiro de conciencia que tuve, se fue todo, absolutamente todo. Entonces, esto es lo que va a afirmar la vida. Y por eso en muchas culturas hacen una especie de fiesta, bueno, en México sin ir más lejos, ¿no es cierto? No porque estén contentos de que se murió el ser querido, por Dios, por supuesto que no, sino justamente para reafirmar la vida. Nosotros estamos vivos y mientras que estamos vivos tenemos que seguir adelante. Y si el que hoy no estuviera, pensaría igual, o me diría lo mismo, me diría, tenés que gozar, tenés que disfrutar. Por ejemplo, Leopoldo Marechal, que era mucho mayor que su señora esposa, era una alumna de él, le decía, y como ella también fue poeta, lo cuenta, cuando yo no esté, vos tenés que volver a enamorarte. Cuando yo no esté, vos tenés que volver a tener un hombre. O sea, vos tenés que reafirmar la vida por medio de la poesía, que es lo que les gustaba a ellos, y por medio de la carne, sin la cual, como se dice en los velorios también, no somos nada. Bueno, permítanme que mire un poco mi ayuda a memoria, o mi machete, para ver por dónde... Bien. Ah, sí. Hay una frase que viene desde la antigüedad, se le atribuyó a Aristóteles, se le atribuye a varios autores, pero realmente no se sabe cuál es la fuente, que yo acá la tengo escrita en latín, pero no la voy a leer en latín, obviamente, sino que la voy a leer en castellano, que también la tengo escrita, que dice, tras el coito, a todo animal le sobreviene la tristeza. Tras el coito, a todo animal le sobreviene la tristeza, menos al gallo y a la mujer. Bueno, vamos a ver cómo es el tema. Parece ser que la discusión venía ya desde el Olimpo, porque hay relatos que cuentan que un día los dioses estaban discutiendo quién goza más, quién disfruta más. Goce y placer entre nosotros son sinónimos. Para los psicoanalistas no, goce es otra cosa, pero vamos a dejarlo de lado, vamos a hablar de lo que es en la vida cotidiana, goce y placer. Entonces, dicen que en el Olimpo estaban los dioses discutiendo quién disfruta más en la relación sexual, los hombres o las mujeres. Entonces, bueno, ahí estaban debatiendo, hasta que dice, bueno, para dirimir esto lo tenemos que llamar a un sabio. Entonces lo llamaron a Tiresias, el sabio, el mismo Tiresias que después aparece, por ejemplo, en Edipo. Bueno, entonces Tiresias dijo algo muy sabio realmente. Después la chipoteó un poco, pero al principio es sabio. Dice,
El cuerpo tiene varias regiones eróticas. No lo habrá dicho con la palabra así, que la digo medio psicoanalítica yo, pero bueno, tiene varias regiones de placer, varias regiones para el placer. Y el hombre, el varón, disfruta solamente con una. En cambio, la mujer disfruta con todo. O sea que la mujer tiene mucha más capacidad de goce y de disfrute que el hombre. Por supuesto que eso se hacía con fines represivos, ¿no es cierto? Porque, bueno, como éramos tan enloquecidamente calentonas, había que estar controlándonos, había que no dejarnos salir de casa. Por ejemplo, yo hablando de temas similares en la provincia de Salta, conté lo que pasaba acá, en Buenos Aires, cuando había prostitución legal, que un día por semana las dejaban salir a las chicas para que hicieran compras. Entonces las mujeres decentes no podían salir a la calle. Esto lo conté hace 5 o 6 años en Salta, y una señora, cuando terminó la conferencia, pidió la palabra y dijo: cuando yo era chica, mi mamá no nos dejaba salir los jueves a la calle a las mujeres de la casa, porque era el día justamente en que salían las chicas a hacer las compras. Así que, fíjese, hasta qué punto hay que controlarnos, que las mujeres tienen que quedarse encerradas cuando las enloquecidas calentonas andan por la calle. O sea que la finalidad, en el caso este, en el caso este de la mitología, obviamente era el control de la mujer, sin lugar a dudas. Pero hoy día, gracias a 1000 cosas que hemos descubierto en el siglo XX, sabemos que, por supuesto que se sabría de antes, lo que pasa es que no se escribía, que no se decía. Ahora podemos decirlo, podemos escribirlo, podemos decirlo en una conferencia. Realmente, el hombre, tal como lo decían los griegos en aquel tiempo, tiene concentrada la libido, en el órgano sexual. No es que no goce con otra parte del cuerpo, pero es muy difícil que un hombre pueda tener orgasmo con otra parte del cuerpo que no sea el pene, o en algunos casos el ano también. En cambio, las mujeres podemos, en algunas circunstancias, con mucha práctica y con nada de super yo encima, podemos llegar a orgasmear con cualquier parte del cuerpo. O sea que aquello que decían supuestamente los dioses griegos tenían algo de verdad, a pesar de que se hacía con fines represivos. Ahora, lo del gallo es un misterio que lo dejo para seguir pensando. No sabemos por qué el gallo también disfruta. Sería interesante preguntarle a la gente que tiene gallineros, ¿qué será? ¿Que después de hacer el amor canta contento? No sé, y el hombre después de hacer el amor. Debe ser eso, seguramente. Entonces, les dije al comenzar la charla que en el siglo III nace una escuela de filosofía que se dedica a pensar el placer, y no solamente a pensarlo, porque la verdadera filosofía no solamente va de acá para arriba, sino también se practica. O sea, como decían también los griegos, lo ideal sería poder hacer de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, una obra de arte. Porque eso es la filosofía. Cuando la filosofía no solamente se piensa, sino también se lleva a la práctica. Hay una coherencia en ello que le da mucha más potencia, ¿no es cierto?, a la filosofía. Entonces, para poder pasarla mejor, Epicuro encontró un lugar muy bello en Atenas, que tenía muchas plantas, que tenía muchas flores, y que por ese motivo le llamaban el jardín. Entonces lo adquirió para poner su academia de filosofía. Bueno, academia le había dicho Platón, y Aristóteles, ellos habían tenido otros nombres para sus escuelas. Entonces los estoicos, ya que me salió la palabra, le pusieron el pórtico, y los epicúreos, que es lo que estoy hablando ahora, los hedonistas, le pusieron el jardín. Es decir, que fíjense también cómo ya en el nombre que le ponen a la institución académica en aquel tiempo, ya está lo festivo, porque en un jardín hay colores, hay aromas, hay mucho verde, hay cosas que nos dan satisfacción y alegría, y máxime a los que vivimos en ciudades, ¿no es cierto? Supongo que a todo el mundo, pero fundamentalmente a nosotros que lo extrañamos. Entonces, la idea de él es que el placer no tiene que ser un medio para otra cosa, que tiene que ser el fin por el que vivimos. ¿Cuál es el fin por el que vivimos y no el placer? Todo lo que hacemos en la vida
lo hacemos creyendo que vamos a estar mejor, que vamos a tener placer, todo. Ayudar a un enfermo, tomar una copa de vino, poder tener una relación sexual, elegir una carrera en lugar de otra, todo, absolutamente lo que hacemos es porque creemos que eso nos va a dar placer. Muchas veces nos damos la cabeza contra la pared, pero la búsqueda realmente, lo que nos hace movernos es el principio de placer. Ahora, me salió la palabra principio de placer y todos habremos pensado lo mismo, ¿no es cierto?, que es en el tecnicismo de Freud. Lo que pasa es que ahí en Freud, el principio de placer, ¿qué hay más allá del principio de placer? La muerte. Es por eso que después Lacan, aunque dije que no iba a hablar de eso, bueno, vino lo mismo. Lacan va a decir que el goce es la muerte, porque cuando uno está muy excitado, y quiere más, y bueno, si llega un momento que no corta, se encuentra con lo que ya dijo Freud, más allá del principio del placer, la muerte. Entonces, ¿para qué dije esto? Para que desde nuestra intelección actual volvamos a mirar a los hedonistas, que fueron tan sabios como para saber que el placer no consiste ni en el atracón, ni en la borrachera, ni en la orgía continua. Porque cuando esa cosa al otro día me trae dolor de cabeza, o me duele todo, o me rompieron las uñas, o me arrancaron los cabellos, en fin, según haya sido el exceso de placer que tuve, entonces ya no es placentero. Entonces, contra lo que creyeron muchos en la Edad Media, y decían cosas como, si alguien se decía que era epicúreo, le decían, sos un cerdo de la piara de Epicuro, o sea, cerdo porque buscás el placer. Está muy equivocado. En ese placer que proponían los hedonistas estaba el equilibrio. O sea, beber vino sí, pero hasta aquel momento en que no caigo en la borrachera absoluta que después me va a traer resaca. Comer, pero hasta el momento que no me indigeste. Tener relaciones sexuales, hasta que dé el Viagra, no. Hasta que realmente me quede satisfecho y no que ya me estropee, me lastime de tanto tener relaciones sexuales. Es decir que a pesar de que uno podría pensar de que en el jardín de Epicuro todo estaba permitido, no, todo no estaba permitido. Estaba permitido buscar el placer, pero por el placer mismo. Es decir, que siga el placer hoy y mañana y pasado, no que el placer de esta noche me cueste la resaca de mañana. Entonces no podemos dejar de nombrar a los dos grandes que lamentablemente no les puedo dar el tiempo suficiente, pero sí por lo menos para dejar picando por si alguien después quiere seguir jugando, que son, tal como lo prometí al principio, Spinoza y llegar a nuestro tiempo. Entonces, en Spinoza, la voy a hacer recorta porque ya tengo muy poquito tiempo, no hay una ética del bien y del mal, como en todas las otras éticas que se hicieron antes y después de Spinoza, o en casi todas, perdón, sino que hay una ética de la alegría y la tristeza. Porque la realidad me puede afectar solamente con dos tipos de afecciones, según Spinoza, con dos tipos de afecciones, nada más. Lo que pasa me puede dar alegría o me puede dar tristeza. Entonces, si me da tristeza, puedo llegar hasta ser una mala persona si siempre estoy triste, porque estoy mal. Entonces, que no me vengan a hablar de caridad, que no me vengan a hablar de ayudar a nadie. O sea, estoy mal, no puedo conmigo misma. ¿Cómo puedo ayudar? En cambio, si la realidad me produce afecciones alegres, si estoy enamorada y soy correspondida, entonces me siento bien y soy mejor persona y quiero a todo el mundo y todo me parece lindo y todo me parece mejor. Así que fíjense qué ética maravillosa. No es una ética del bien y del mal que tanto nos ha hecho sufrir esas categorías y sus castigos, como dijimos al principio, sino es una ética de tratar de buscar la alegría, porque el placer en Spinoza está en aquello que me da alegría, y es irremediablemente así. Pero claro, todos podemos pensar, como ahora en este momento estoy también pensando yo misma, sí, bueno, pero a veces hay cosas que no me pueden dar alegría, porque son cosas que pasaron afuera y son terribles. Entonces, esto ya no es Spinoza, sino que es un humilde pensamiento que yo me permito hacer a partir de Spinoza. No puede ser
¿No podría ser que toda esa energía negativa que me da una afección triste, yo me propusiera hacerle una torsión y convertir toda esa energía en algo positivo? ¿No podría ser, como dije al principio, pensemos que la vida es una moneda, de una parte está el placer y está el dolor? Cuando me encuentro con la tristeza, con el dolor, hacer lo posible para dar vuelta a esa medalla y encontrarle la parte alegre a la vida, la parte más gozosa de la vida, la parte soportable de la vida, que a veces se nos hace insoportable. Es decir, que si bien él no lo va a decir así porque es racionalista, Spinoza, y piensa que la razón no puede cambiar el mundo, yo les digo que una práctica cotidiana de tratar de encontrarle la parte agradable de la vida te hace ser más positivo, como se suele decir, más abierto a aquello que llegue, que como dijimos antes, a veces del orden de la tristeza, a veces del orden de la alegría. Entonces, cuando es de la tristeza, que es la parte fea de la vida, hay que tratar de darle vuelta a la moneda. Y aunque no la demos vuelta de todo, aunque sea verle un poquito de la faz aquella de lo que me hace bien. Creo que los orientales a esto le dicen ver la parte vacía o llena del vaso, ¿no? Bueno, pero los occidentales somos un poquito más rebuscados en eso. O sea, lo que se puede decir fácil lo decimos difícil, si no, se me cierra el kiosquito. Es el trabajo. Bueno, y entonces las últimas palabras va a ser para mi maestro. Ustedes saben que yo me doctoré en Michel Foucault, que es el que otra vez exhuma los placeres, y que su última publicación se llama nada más y nada menos que El uso de los placeres. Mejor dicho, no sería la última, es un poco raro, porque yo ayer cuando estaba repasando por última vez la clase pensaba, ¿cómo hago para explicar esto? Él se había propuesto hacer la historia de la sexualidad y hizo un convenio con Gallimard, con la editorial Gallimard, para que sus próximos 6 libros, desde el momento que firmaron el contrato, se los iba a dar a Gallimard, iban a corresponder a una historia de la sexualidad. Él hizo eso porque había 2 discípulos suyos, cineastas, que querían llevar al cine casos de investigación que él había hecho, y realmente lo llevaron. Uno fue una hermafrodita del siglo XIX, y el otro fue un chico que había matado a la madre, al padre y a toda su familia, y que después terminó suicidándose, los dos realmente suicidados por la sociedad, como se decía de Van Gogh. Bueno, entonces para poder darle dinero a estos chicos para que hagan sus películas, que las hicieron, que las encuentran, uno se llama El milagro de Alexina y otro Pierre Bonnard, o sea, son 2 películas excelentes, no son conocidos los directores, pues ya les digo, eran estos chicos que eran discípulos de Foucault, y él por su lado tuvo que empezar a cumplir, y escribió el primer tomo de Historia de la Sexualidad, que es La voluntad de saber. Pero comenzó desde nuestro tiempo para atrás. O sea, en vez de comenzar, como se suele hacer en historia, de atrás para adelante, digamos, comenzó de nuestro tiempo. Entonces estudió la sexualidad en la modernidad, a partir del siglo XVIII. Ese libro está, repito, es La voluntad de saber, y cuando empezó a ir para atrás, se encontró con que no existe la sexualidad antes del siglo XVIII. No existe. Y entonces usted dice, bueno, a esta altura ya Esther se volvió más loca de lo que yo creía. ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿cómo siguió naciendo chico? No estoy diciendo que no existe la genitalidad. Estoy diciendo que no existe la sexualidad, porque la sexualidad es una categoría que abarca muchísimas cosas más que un simple y a veces descartable genital. Y a veces descartable genital, porque en algunas circunstancias a lo mejor un dildo es mejor que un genital. O sea que, sin embargo, todo lo que uno pone alrededor de ese genital erotizado, o de un dildo, o de cualquier objeto que se puede erotizar, o sea, es tan fuerte la categoría de sexualidad que podemos erotizar hasta los objetos. Bueno, justamente hay una rama de la filosofía popular, podríamos decir, que es el posporno, ¿no es cierto? O sea que se sexualizan incluso hasta los objetos. Y de hecho, a ellos siempre, empecé hablando de 10.000 años atrás, ¿no es cierto?, cuando conté lo del pene en Turquía.
Bueno, ya veo que vamos a sacar varios pasajes a Turquía. Entonces, volviendo al tema, se encontró con que no había sexualidad. ¿Y qué había entonces? Carne, el concepto cristiano de carne. Es decir, que toda esa cosa que hay alrededor del deseo, que hoy llamamos sexualidad, y que yo incluso tengo una teoría, pero quedaría para otra clase, que es que estamos en una posexualidad ya, pero bueno, no vamos a entrar hoy en eso. Todo eso antes se ponía en la carne. Quienes hemos tenido la desgracia de pasar por las filas católicas, sabemos que se decían pecados de la carne. No solamente a los pecados sexuales, sino también a los excesos de bebida, de comida, o ser amarretes y todas otras cosas que eran mucho más grandes que solamente los genitales, el concepto cristiano de carne. ¿Y qué había antes? Porque los cristianos comenzaron a tener poder en el siglo V de nuestra época, como dije al principio. Antes, con lo que se encuentra Foucault, es con las afrodisías. Todavía la palabra la seguimos usando, afrodisíaco, por ejemplo, aquello que me excita a tener más placer. Bueno, afrodisía, si uno lo tradujera literal, quiere decir uso de los placeres. Entonces, para los griegos, lo importante, como no tenían la noción de pecado, como se ha tenido después del cristianismo, lo importante no era que era malo tener relaciones sexuales o comer mucho, comer poco, beber poco, etc., sino cuándo era el momento más adecuado para hacerlo y de qué manera hacerlo y con quién para que nos pueda dar más satisfacción. Era un poco el comienzo del epicureísmo, el comienzo del hedonismo, es decir, cómo tengo que usar los placeres. Entonces, Foucault se vio obligado, cuando vio esta realidad, a tirar 2 libros que escribió y que no le sirvieron porque era muy forzado decirle sexualidad a la Edad Media o decirle sexualidad a la Antigüedad. Entonces comenzó, como tendría que haber comenzado al principio, de atrás para adelante. Escribió sobre los griegos el uso de los placeres, escribió sobre los romanos la inquietud de sí y escribió sobre los cristianos las confesiones de la carne. Las confesiones de la carne, él dejó testamentariamente ordenado que no se publicara porque le faltaba un tiempo de corrección. Pero bueno, como el mercado es más fuerte que el testamento, hoy día existe ese libro. Pero él, que sabía que le faltaba poco para morir, no sabía que tenía SIDA porque todavía no existía la palabra, pero ya se daba cuenta que moría, entonces le pidió a Gallimard que saque rápidamente los 2 libros que sí se podían publicar, que él ya había corregido, que era El uso de los placeres y La inquietud de sí. O sea que, les dije el último, realmente es el último, no es el último, que aparecieron juntos el mismo día, de modo tal que él, 20 días antes de morir, pudo ver en los diarios de Francia qué bien recibido que eran sus 2 libros, porque él había sufrido mucho, porque el primer tomo de la historia de la sexualidad fue muy mal interpretado y lo criticaron tan mal que tuvo un año depresivo. En cambio, acá, como se volvió una filosofía más tradicionalista, digamos, como volvió a los griegos y a los romanos, fue aceptado y el último libro, en sociedad con el otro libro, fue justamente usar los placeres. O sea que este hombre se estaba muriendo, sabía que se estaba muriendo y apostó al placer, aún en la muerte, que es muy similar, y con esto ya terminamos, a la muerte de Epicuro. Epicuro disfrutaba, entre las cosas que disfrutaba mucho de los baños calientes. Bueno, no baños como los hacemos nosotros en una bañera, sino ellos le decían piscinas, ¿no es cierto? Entonces, estar dentro del agua tibia era un placer soberano para él. Entonces, y el otro placer, casi del mismo nivel, era tomar vino puro. Que tomar vino puro en Grecia en aquel tiempo era una osadía, porque era muy fuerte el vino. O sea que por eso le solían poner miel, vieron que las Sagradas Escrituras a veces dicen también que le ponen miel, o lo rebajaban con agua. Entonces, cuando él estuvo cambiando lo que hay que cambiar, en la misma situación que estaba Foucault, dijo, prepárenme un buen baño tibio. Se metió en el baño y, según dicen los autores de aquel tiempo, bebiendo vino llegó a la muerte. Es decir, que otra vez, como en la película de Almodóvar, Matador, la muerte y el placer vienen juntos y se consuman consumiéndose. Muchas gracias.